Egunon, Treviño. Hemos pasado lo que hemos pasado en los tiempos recientes y una de las cosas que logró el grupo vasco en el Congreso fue que en el proceso de desescalada el condado de Treviño actuaría como si fuera la provincia que le circunda, es decir, el territorio histórico de Araba. Tenemos así pues este libro, Treviño, claves para un contencioso inacabado, que es un libro de Roberto González de Viñaspre de el año 2000. No es el año 2000, es del año 1999. Es un libro que probablemente esté vinculado al intento en el año 1998-99 de hacer una consulta sobre si debería hacerse una consulta vinculante acerca de la integración del territorio del condado de Treviño en la provincia territorio histórico de Araba. Este es un libro exhaustivo, no contiene por tanto las últimas circunstancias y vicisitudes del contencioso de Treviño en los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2020, pero pongamos lo que pone aquí detrás. Este libro viene a llenar el vacío informativo existente acerca del contencioso de Treviño, a pesar de que el conflicto ha cobrado notable magnitud, especialmente desde la consulta del 8 de marzo de 1998, en la que sus habitantes pidieron la celebración de un referéndum. Faltaba una visión de conjunto del problema. ¿Por qué existe este enclave en el corazón de Araba? ¿Cuál es su historia, cultura y realidad socioeconómica? ¿Cuáles han sido los múltiples intentos de reintegración en Araba que han llevado a cabo sus habitantes, al menos desde el siglo XVIII y también desde el XVII? El libro, escrito desde el propio enclave, es una guía para responder a estos interrogantes, así como una crónica apasionante de estos últimos años. Tenemos así pues en estas casi 300 páginas un elemento que conjuga la historia y la descripción de elementos como la población, la geografía, realidad social y económica, el euskera, apuntes históricos desde la formación de la Hermandad de Araba, de la organización territorial de la Corona de Castilla, las divisiones provinciales del siglo XIX y los intentos de reintegración históricos del enclave de Treviño en Araba y las crónicas de los últimos tiempos. Este es un libro que todos los que se quieran acercar a la problemática del condado de Treviño deben leerlo, porque es una aproximación bastante bien documentada acerca de la historia y trasfondo de este problema de los enclaves y de los exclaves. Porque, evidentemente, el elemento condado de Treviño es uno de los más conocidos, si no el más conocido, de los enclaves en el Estado español, que fue objeto a comienzos de los años 90, probablemente en el año 94-95, de una comisión en el Senado que supuestamente para eso está, para los asuntos territoriales en el Estado español, y que debería de haber sido objeto de la eliminación de los exclaves y enclaves. Porque por un lado recordemos que esto de los enclaves y exclaves es una consecuencia aberrante de la ley, de la propuesta de la proyección de Javier de Burgos del año 1833 en Constitución de las unidades territoriales llamadas provincias y la difusión, el café para todos del siglo XIX, como fue la constitución del mapa de Javier de Burgos de las provincias y de las diputaciones provinciales, algo que hizo mucho mal, aparte del intento de homogeneización y de estandarización de los mapas a nivel de Estado español, algo que fue más mal que bien. Tenemos así pues que en el concepto de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa había 3 enclaves, y estos fueron tratados de maneras completamente diversas y diferentes. Teníamos por un lado el concepto de condado de Treviño, teníamos el concepto de Villaverde de Trucíos y teníamos el concepto de Oñati.
¿Por qué eran enclaves en este caso? Primero, porque eran gente que tenía un esquema impositivo diferente del territorio que le circundaba, con lo cual eran elementos que no se podían integrar en principio en el territorio que le circundaba. Estaba pues el elemento oñati, que curiosamente, como estaba rodeado de territorios de régimen foral, como era por un lado Navarra, por el otro lado Álava y por el otro lado Vizcaya, se integró sin ningún problema en el territorio histórico de Guipúzcoa. Tenemos así pues que luego, en el caso de Villaverde de Trucíos, a la proximidad del territorio del régimen común, como era la entonces conocida como provincia de Santander, hoy Cantabria, se aproximó a una integración en el territorio histórico de Cantabria. Y tenemos así pues que el contencioso del condado de Treviño, en el año 1833, en vez de usar la lógica de que fuera integrado en el ámbito territorial de régimen común más próximo, que era entonces conocida como provincia de Logroño, es decir, la hoy conocida como La Rioja, fue integrado en el territorio de Burgos, hoy provincia de Burgos, Castilla y León, desde el año 1983, que fue fundado este territorio de León y Castilla y León, una zona supuestamente birregional, con 3 demandas de inconstitucionalidad, como fueron la demanda de Segovia, que se quiso constituir como comunidad uniprovincial y no le dejaron; el Reino de León, la región leonesa, con 3 provincias, León, Zamora y Salamanca, que tampoco le dejaron gracias al señor ministro, cuyo nombre mejor me olvido, que tenía gafas, un tal Martín Villa. Y el tercer contencioso de inconstitucionalidad era el de Treviño. Superando los 3, fue probablemente de las últimas comunidades autónomas en ser constituida, si dejamos Ceuta y Melilla de lado. Es así pues el contencioso de Treviño una cosa que ha ido trascendiendo a lo largo de la historia y de la política. Probablemente, como se suele decir, si este contencioso no fuera cara a un territorio histórico de las Pasconcadas, como es el territorio de Araba, para que sea la 8ª cuadrilla, estaría resuelto si hubiera una implicación ciudadana y una vocación tan amplia, profunda y sostenida en el tiempo para la integración en otro territorio y la desgajarse del territorio en el que están inmersos. Sí hay otros territorios en los que hay un enclave o exclave, pero en ningún momento ha habido una vocación tan importante como la ha habido en el condado de Treviño para el cambio de territorio del que están integrados actualmente al que quieren participar. Porque hay cosas, sirva el ejemplo, cuando se constituye Euskaltel en el año 1996-98, resultas de la investidura del señor José María Aznar, llegamos hasta el absurdo de que de un lado, del lado del Estado español, en empresas públicas y privadas, sea Telefónica o sean las privadas que nacieron con el comienzo del siglo y del milenio en el campo de la telefonía, no querían participar en la integración del espacio del condado de Treviño en sus propias redes de integración de redes de banda ancha, fibra óptica o de internet, porque no les salía renta. Y como era un territorio ligado a Burgos, y hasta recientemente no se permitía que la compañía Euskaltel participara de nada que no fuera en los territorios vascos de las 4 hermanas forales, se le impedía que las redes de fibra óptica o de cualquier tipo de telefonía de internet bajaran sobre el territorio del condado de Treviño, con lo cual veías que en todas las comunicaciones de Euskaltel pasaban por encima del territorio del condado de Treviño y desde Burgos no tenían ningún interés las compañías públicas y privadas de telecomunicaciones para establecerse en el condado de Treviño, y al final los que pagaban el pato eran los ciudadanos del condado de Treviño, que a los que se les cobraba 2 veces por ser de Burgos y por ser españoles, con su negativa, por lo menos,
a ser de Burgos, porque querían ser del territorio histórico de Álava, dado que muchos de ellos están empadronados en la vecina ciudad de Vitoria para recibir sus beneficios, dado que la ciudad de Vitoria-Gasteiz está muchísimo más cerca que la ciudad de Burgos, y es natural, diario, cotidiano, que todas las personas que viven en el condado de Treviño participan de la vida social, económica, institucional y de todo tipo de ámbitos en la provincia y territorio histórico de Araba, frente a lo que sucede con respecto a su membresía con la ciudad y territorio histórico, provincia de Burgos. Porque Burgos es Euskal Herria, pero no es Euskadi. Cada cual que lo interprete como quiera. Así pues, es un conflicto de larga data, desde la Edad Media, en tanto en cuanto entonces se proponía a los señores feudales la capacidad de tener señoríos, condados y demás elementos con el vasallaje de sus ciudadanos, y en muchos casos hubo la tentación de dar beneficios a los señores que estaban en la corte del rey turno para poder premiar las conductas entonces ejemplares, pero en muchos casos se dio por sentado de que eso chocaba con el sistema foral de hidalguía universal, que primero fue fundamental en lo que era el señorío de Vizcaya, y luego con la fundación de la Hermandad de Álava esto fue incorporado primero en el Valle de Ayara y también en el resto del territorio histórico de Álava, con lo cual chocaba la vocación de un esquema tipo feudal con el vasallaje de personas libres e iguales en derecho como puedan ser los hidalgos. Pero ese hecho tiene la salvaguarda, la excepción en el caso del condado de Treviño, que se viene arrastrando desde entonces, a pesar de que, como en este libro que recomiendo vivamente leer y aproximarse a la historia, primero a través de lo que dice este libro, que es muy interesante y muy recomendable, y luego a través de otras lecturas que evidentemente aproximan a la vocación expresada hoy libremente por ejemplo, las últimas elecciones. Vean las últimas elecciones municipales en los dos municipios del condado de Treviño y la Puebla de Algarzón, quién ganó las elecciones en cada municipio y cómo están compuestos los equipos de gobierno en cada municipio actualmente. Expresan libremente su vocación de dejarse de ser parte de la noble provincia de Burgos y pasar a ser la octava cuadrilla de Álava, cosa que debería de ser tomada en consideración, de retomar la labor que dejó inconclusa la comisión en el Senado sobre enclaves y exclaves en el año 1995, hacer todo lo posible para ajustar lo que es real sobre la tierra en nivel político, legal e institucional, y el que quiera tenga interés acerca de los debates, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, puede ver en este canal muchos de los debates íntegros acerca de esta temática desde los años 80, 90 y principios de los 2000. Quien quiera conocer tiene capacidad para aproximarse desde un ámbito sin prejuicios y con ganas de conocer la verdad, y con la vocación a poder ser de que no pasen muchos años hasta que este contencioso sea de una forma clara y definitiva superado para el bien de no solo los ciudadanos del condado de Treviño, no solo para los ciudadanos de Álava y de Burgos, sino para el conjunto de la ciudadanía del Estado español. Porque no se puede ser tan hipócrita como, por ejemplo, ese vecino sobrevenido de Sotosalvos en Segovia, como puede ser el señor Javier Maroto, sí que durante su etapa de alcalde de Vitoria y diputado en el Parlamento Vasco, que lo fue por el territorio histórico de Araba, fue un ferviente defensor de la aravidad, si se puede expresar de esa manera, del condado de Treviño, pero
ahora que es senador por las Cortes de Castilla y León, ahora se ha convertido de la noche a la mañana en un defensor de Treviño, en Burgos y en Castilla y León. No se puede ser más hipócrita. Las cosas tienen que tener un sentido y una justificación y unos argumentos. Y no vale que el pecunio y el sustento personal sean la base de una posición u otra. La resolución debe ser satisfactoria y definitiva. Eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.